Buenos días con todos. En estas diapositivas vamos a hablar sobre los tipos de planos que se pueden presentar en los diferentes aspectos fotográficos o del cine. En fotografía y en cine, el plano se refiere a la proporción que tiene el objeto o personaje dentro del encuadre. Estos nos indican qué sección de la imagen aparecerá en la toma y cuáles son los mejores cortes que se pueden realizar. Esto sin descuidar la proporción que debe de llevar cada tipo de encuadre y que esta imagen conserve su estética, es decir, que no hay que modificar nada. Por esto existen diferentes tipos de planos para acoplarnos a cada uno de ellos, como tenemos el plano americano, plano general, plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. Para empezar, comenzaré hablando sobre el plano general, pues este es el que abarca de manera completa el personaje u objeto dentro del encuadre, es decir, indica la totalidad de los elementos que llegan a conformarlo. Se trata de un encuadre que no busca entrar en detalles, sino que busca aprovechar cada espacio del visor de la cámara para que el espectador interprete la fotografía sin alguna prisa. El plano general es uno de los planos fotógrafos más utilizados desde el origen de la fotografía, porque abarca todo el contexto, abarca personas, abarca paisajes, entre otras cosas. Por eso podemos decir que se usa para ambos contextos, para personas y escenarios. En conclusión, puedes utilizar el plano general en la fotografía para que el espectador analice los detalles de un espacio con precisión y exactitud. Este se puede usar para presentar personajes, también para presentar contextos o situaciones y por último para complementar personajes y contextos. Hablaré de presentar personajes. Se tiene la intención de darle la relevancia a los personajes. Este tipo de plano busca darle importancia a los escenarios donde se desarrollan los hechos. En los contextos o situaciones, el uso del plano general también está direccionado a fotografiar escenarios sin contener personajes en ellos, con el fin de que el espectador pueda apreciar los detalles generales de un contexto. Y por último, pero no menos importante, también se usa para complementar personajes y espacios, como ya lo dije anteriormente. Es decir, los dos puntos anteriormente se juntan, haciendo resaltar a los dos. Nadie debe opacar a nadie. Es posible aprovechar las características de la fotografía para que tanto protagonistas como escenarios tengan relevancia en la foto o en la escena. Por último, como recomendación, te aconsejo que no te alejes más de 10 metros de lo que quieras captar, ya que si lo haces se convierte en otro plano. Como siguiente tipo de plano tenemos el plano americano, o también conocido como 3/4. Este plano es muy poco común en la fotografía. Para retratar con este tipo de plano, se debe recoger a la modelo desde la parte superior de la cabeza hasta la altura de las rodillas más o menos, o el muslo. Para usarlo, el encuadre en la fotografía se reduce desde la cabeza del protagonista hasta un poco más arriba de las rodillas, en conclusión, como ya lo había mencionado, ¿no? El plano americano, el sujeto entra dentro del cuadro de una imagen, pero es cortada a la altura de las rodillas. El origen de este tipo de plano proviene de las películas del género western. En este género cinematográfico se necesitaba que en el plano apareciera la cartuchera y las pistolas de los protagonistas. Por ello, se optaba por recortar la figura del actor a la altura de las rodillas o de los muslos. Pues bueno, en fotografía suele resaltar frescura a la imagen, ya que elimina la información sobre si el sujeto está parado o en movimiento.
Y finalmente, este tipo de plano se recomienda para fotografiar a grupos de personas que están interactuando, conversando entre sí. Siguiendo con los tipos de planos, nos encontramos con el plano medio. Este es empleado principalmente para resaltar la belleza de la figura humana. Este tipo de plano ofrece mayor información del personaje, ya que tiene un encuadre que va desde la cabeza hasta la cintura del personaje. Este tipo de plano es muy útil para hacer fotografía de moda o de retratos formales. Podemos intentar potenciar el atractivo del cuerpo. Por esto es que es muy utilizada en la moda. Al usar este tipo de plano es recomendable tener mucho cuidado con no cortar las manos de los protagonistas. Este, a pesar de todo, es uno de los planos más comunes y naturales, ya que ofrece una visión similar a lo que tendríamos en la conversación con otra persona. Combinan la cercanía del rostro con la expresividad que tenemos en el cuerpo. Este tamaño de plano nos permite principalmente ver la acción que llevan a cabo los personajes. Además, como antes lo mencioné, son fundamentales para poder ver el vestuario de cada una de las personas. Otro tipo de plano es el plano medio corto, que es el consiguiente al plano medio. Son casi similares, pero tienen sus diferencias. Este plano medio corto es conocido como plano de busto, ya que solo ocupa un tercio del cuerpo. Para este plano, encuadramos al personaje de forma vertical o de forma horizontal, no hay problema, pero por lo general las personas lo hacen de forma vertical. Se captura desde la cabeza hasta el busto. En este encuadre, el entorno pierde totalmente la relevancia y la fotografía se centra únicamente en el personaje principal. Como ya lo dije, se caracteriza porque va desde la cabeza hasta el pecho. Así, con este tipo podemos mostrar expresiones y sentimientos de la persona. Es un poco más cerrado que el plano medio y más abierto que el primer plano. Este plano fotográfico inicia el grupo de los planos de distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje. Se incluye el busto del modelo, pero el protagonismo de la imagen es la expresión de la cara. Algo muy importante aquí es que se debe encontrar el ángulo más favorecedor para la persona que está siendo fotografiada. En fin, este tipo de plano nos permite sacar a la persona del contexto general y así potenciar el interés del observador, de la persona, de la otra que está mirándola, para hacer resaltar a esta persona fotografiada. En esta diapositiva nos encontramos con el primer plano. Se llama así no por ser el primero, sino que tiene esta denominación porque enfatiza la mirada o el gesto del personaje, se acerca mucho a este. Para este le queda más bien la definición de retrato. Es un concepto muy clásico que va de la mano con este. Abarca los hombros, el cuello y la cara. Generalmente es para destacar la mirada o el gesto de la persona a fotografiar. En este tipo de encuadres nos aproximamos a la persona y conseguimos una fotografía próxima y cercana en el sentido de íntima. En lo referente a un primer plano es aquel que se dirige a un elemento aislado o al rostro y los hombros de un individuo, el objeto en cuestión o a la cara del personaje, por lo tanto ocupan casi la totalidad del espacio. La idea de primer plano se emplea en la fotografía, la televisión y el cine. El primer plano de una persona, en definitiva, no muestra más que el rostro y los hombros. Esto evidencia que el lente de la cámara se posiciona a una distancia muy cercana, generando una sensación de intimidad en la persona. Ya que como sabemos hay personas que cuando se acercan mucho a su rostro
les da algo porque ven sus imperfecciones o cosas así. Un ejemplo que tenemos en donde se usa el primer plano es los medios de comunicación que se puede aparecer en las publicaciones, los programas, etc. Como continuación tenemos el primerísimo primer plano. Este plano es más detallado que los anteriores, es decir, más detallado que el primer plano. Se aproxima pero mucho más al personaje. Para capturar este tipo de plano se contempla de la cabeza hasta la base del mentón. El encuadre en este plano es similar al primer plano, como ya lo había dicho, solo que este primerísimo primer plano es más ampliado. El primerísimo primer plano es aquel que en un retrato va desde la frente del sujeto hasta la barbilla aproximadamente. Se trata de una ampliación del primer plano, con lo que ganaremos cierto grado de intimidad y dramatismo, ya que estaremos muy próximos a la mirada de nuestro retratado. Y esto nos hace ganar proximidad y cercanía. En sí, solo el rostro nada más ocupa espacio en el encuadre. Hay dos formas de hacer esta toma, ya sea de forma horizontal o de forma vertical, a las cuales se aplican las siguientes reglas. En caso de que la toma se haga de forma vertical, el plano será aproximadamente desde la frente hasta la mitad del cuello. Y en caso de que se haga de forma horizontal, el plano irá desde la mitad de la frente a mitad de la barbilla aproximadamente. ¿Qué es lo que podemos conseguir con un primerísimo primer plano? Pues bueno, al ser el rostro el total protagonista de una foto de retrato, se revelarán los detalles del sujeto y servirá para enfatizar algún rasgo de la cara, como por ejemplo una intensa mirada o unos bonitos labios. Este tipo de plano también capta nuestra atención desde el primer momento. Es un plano tan delimitado que marca muy bien hacia qué lugar tiene que dirigir la mirada el espectador. No hay elementos que distraigan la atención de lo importante realmente. Y también nos sirve para ocultar elementos del escenario que no queremos incluir en el encuadre. Como último tipo de plano, nos encontramos con este de aquí, denominado plano detalle. Este se concentra en un pequeño fragmento o detalle de la figura humana o del objeto a fotografiar. Este plano permite que un solo elemento del personaje tenga una mayor relevancia. Como su nombre lo indica, este encuadre busca un detalle en particular y le permite al fotógrafo enfocarse en pequeñas cosas y darles el protagonismo total de la fotografía. Es decir, que en el plano detalle, la fotografía recoge un detalle particular de la escena, sin que necesariamente aparezca el rostro de la persona. Con este tipo de encuadres, pretendemos resaltar zonas de la imagen que podrían pasar inadvertidas o desapercibidas. En las imágenes que tenemos aquí, nos hemos enfatizado en las miradas y en los labios de las personas. Es un plano expresivo, pero también puede ser un plano muy narrativo, ya que muestra un objeto o parte del cuerpo humano en su máxima expresión, ya que lo acerca demasiado. Esto consigue centrar el interés del espectador en algo concreto y gracias al montaje puede tener un efecto con un gran impacto. En el cine del siglo XXI, el plano detalle también se usa muchísimo, quizá más que nunca, y también se ha convertido en uno de los planos más usados del lenguaje audiovisual actual. En parte, también gracias a géneros audiovisuales como el videoclip musical, ya que si nos hemos percatado, mucho en los videos que han salido últimamente de música de reggaetón, se enfatiza mucho las joyas de los cantantes, el abdomen de las personas en traje de baño, entre otros.
No olvidemos que cada uno de estos tipos cumple con un rol específico y podría mejorar el aspecto de tu foto y así darle una mejor apariencia o visión a lo que desees resaltar. Gracias y espero que la información te sirva para la toma de tus siguientes fotografías.